Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y bienvenidos a Chillida Leku. Bienvenidos hoy a Corner en Chillida Leku. La verdad es que cuando me comentó Andoni, Ainara, que si podía presentar a estas dos figuras de aquí, pues bueno, os podéis imaginar de repente la presión que siente uno, ¿no? La gravedad que siente uno encima de los hombros. Joan Manuel, Iñaki, ¿cómo os voy a poder presentar a vosotros? Yo creo que después de haber estado hoy un ratito hablando casi en familia, me atrevería a decir, uno se da cuenta de que la historia de la humanidad se construye en base a pequeñas figuras que van creando una especie de pequeña línea ascendente hasta que de repente uno se encuentra grandes escalones. De repente hay personas que de alguna manera cambian las reglas y marcan un antes y un después. Yo creo que nos encontramos aquí en Chillida Leku, que voy a decir yo de mi Aitona, que no sepáis ya, que es uno de esos grandes escalones, pero hoy os presento aquí o tenemos la suerte de contar con otras dos personas que rompen esa pequeña línea ascendente que sumamos todos y cambian de repente las reglas. Generan lo que yo me atrevería a decir ya que es una especie de legado, si me lo permitís, porque bueno, tenéis unas trayectorias envidiables, tenemos la suerte de teneros aquí y bueno, creo que poco más hay que decir. Que es que ricasco a vosotros dos por participar en esta jornada de Corner en Chillida Leku y os he hablado yo un poquito y ahora me toca escucharos con la sonrisa de un niño. Así que es que ricasco, gracias por teneros aquí y aupa la Real y visca el Barça, ¿no? Sí. Que por fin... Tú mismo, empieza tú. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Este señor se llama Joan Manuel Serrat y nos han pedido que en este lugar tan lleno de emociones para algunos, que admirábamos, llamábamos tanto a Eduardo, pues resulta en cierto sentido un lugar sagrado que no quisiéramos profanar, pero que nos parece que hablar de fútbol no es profanar nada, porque el fútbol está conectado completamente con todo lo que forma parte de la vida. Y no solo porque Eduardo fue portero de la Real Sociedad, jugó en Primera División en Atocha, sino porque el espacio, el tiempo, los territorios mentales en los que se movía Eduardo Chillida son los territorios en los que se mueve el fútbol. Yo amo el fútbol y amo la Real. Sé que este señor ama el fútbol, ama el Barça. Y yo creo que podemos hablar de fútbol. Yo quisiera comenzar por qué nos gusta el fútbol. O sea, es un fenómeno tan llamativo que yo quisiera ponerlo así. Es raro que a tal velocidad se propagara por el mundo. A una gran velocidad se ha propagado, como se propagó la religión católica, el cristianismo, o el islam, o las epidemias, a gran velocidad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué nos gusta tanto? Porque nos gustaba desde niños jugarlo, verlo, y nos produce mucha pasión. Incluso cuando el fútbol empieza a empachar, porque hay demasiada locura, demasiado disparate, demasiado odio en ocasiones, demasiada barbaridad, pues sin embargo todavía hay un rincón de nuestro corazón donde en mi caso la Real sigue aleteando con la misma inocencia con la que aleteaba cuando era un niño pequeño. Me he ido empachando de cosas, pero la Real no. Podría decir que me gusta mucho más la Real que el fútbol. Y me gusta más el fútbol que casi otras muchísimas cosas que pasan por ahí, ¿no? Pero le concedo importancia al fútbol. O sea, me parece importante. Creo que los grandes estadios son las nuevas catedrales de nuestro tiempo. Creo que el fútbol actúa casi como nuevas religiones, es casi una teología a la que rodea el fútbol y es muy importante. Me parece que decir que me gusta y decir que es muy importante es lo primero que yo quisiera señalar. Y quiero saber por qué te gusta tanto el fútbol a ti, Joan. Arratsaldeon. Gracias por estar aquí. Y la verdad es que mi familia y yo, mi señora aquí presente y yo, estamos muy felices de haber podido pasar unos días en Guipúzcoa, en Donostia exactamente, y disfrutar de la belleza, de la amistad, de unos días fantásticos y
y sobre todo de tener esta charla aquí. Yo no hubiera imaginado jamás tener una charla de fútbol distendido aquí con un amigo. Y vamos, a medida que vayamos avanzando verá que nos vamos sintiendo todos más a gusto. Y yo nací de alguna manera con el fútbol y creo que el fútbol, bueno, yo no nací con el fútbol, el fútbol es más viejo que yo. Quiero decir que cuando el fútbol estaba en la calle esperándome. No hubo ningún deporte anterior al fútbol. Yo no recuerdo haber hecho otra cosa que jugar al fútbol desde que pude empezar a caminar, a gatear, desde que encontramos algo esférico para darle patadas. ¿Y por qué el fútbol fue el deporte primigenio de toda mi generación? Bueno, especialmente de los de mi calle, por ejemplo, pues es porque lo que teníamos a mano y porque era fácil jugar al fútbol. Hacía falta algo redondo, hacía falta marcar con 2 piedras la portería, un espacio, y tú con las manos, tú solo con las manos. Normalmente el elegido con las manos acostumbraba a ser el más gordo, sí. Y el más agradecido también. Y ahí, pues unos contra otros, pues a darle patadas de la mejor manera. Y les confieso una cosa que a mí me llenó mucho. Yo soy de un barrio que se llama el Poble Sec, el Pueblo Seco, en Barcelona. Y las calles están en cuesta. O sea, normalmente son unas calles que bajan desde Montjuïc, desde las montañas de Montjuïc, hasta el Paralelo, hasta la avenida del Paralelo. Allí jugar en medio de la calle era muy arriesgado, porque la pelota, cuando los que atacaban tenían más posibilidad de ganar los que iban cuesta abajo, pero también teníamos posibilidad de darle una mala patada desafortunada y tener que perseguir un balón hasta el Paralelo, un balón o algo redondo. Y esto fue algo que yo aproveché de niño, muy niño. Yo no tenía más de 5 o 6 años, que yo me iba a la calle Margarit, que es donde daba la tapia del campo de la Unión Deportiva del Pueblo Seco, porque a los mayores también les pasaba esto. También soltaban patadores que iban a parar al medio de la calle. Y entonces allí tú esperabas el afortunado momento en que algún desaforado le pegaba muy fuerte a la pelota, saltaba la tapia y entonces, claro, el que agarraba a buscar la pelota y el que agarraba la pelota entraba gratis al campo. Esa fue mi primera relación. Yo fui socio de la Unión Deportiva de Pueblo Seco antes que mi padre, antes que mi tío, antes que nadie. El primero en mi familia fui yo, porque a la muy tierna edad, que tendría estos 6 años o 7, me hicieron socio, costó una peseta el carnet infantil, porque yo fui el más fiel en este sentido. O sea que tanto como futbolista como hincha, se desarrolló a muy temprana edad esta historia. En mi caso, mi padre, el Aitán, me hizo socio el día que me inscribió en el registro civil. Al día siguiente de nacer me fue a inscribir y después me hizo socio de la Real. Y como me llevó al fútbol desde los 4 años, me sé de memoria alineaciones de los años 50, 60, 70, 80, 90, que tengo metido aquí en el disco duro. Y toda la infancia que recordamos perfumada, donde están los Aitás, los padres, la radio de Cretona, la vida que vivíamos, oscura, gris, en aquel cuartel del franquismo, pero a una temperatura tibia de nuestras familias, muy unidas y muy majas, tal, está muy asociada con la Real. O sea, el Atocha, pasar por la puerta 7 con el suelo de carboncillo negro, el olor a fruta agria del mercado de frutas por la puerta 7, era la puerta del mercado de frutas, que el domingo estaba cerrado, pero que dentro estaban todas las cajas de las manzanas. Tal. Uno entraba en el fútbol oliendo a fruta. Y el sonido de Abascal, tal, y el olor a la fruta, el suelo, que tal, está asociado, pegado al perfumado recuerdo de la infancia. Está mi aitá, mi mamá, mis hermanos, nuestra familia, la radio, todo junto ahí, ¿no? Por eso se pega de una forma muy fuerte. Yo quería plantear a ti, Joan, esto. ¿Por qué eso se afianza de una forma tan profunda
a pesar de todo lo que desilusionan otras cosas. Por ejemplo, el fútbol se ha mercantilizado de una forma tan brutal que en ocasiones se parece poco a la cosa que nos enamoró, ¿eh? Se han prostituido demasiadas cosas, algunas no, pero algunas sí, ¿no? Se juega de repente con identidades raras, de repente cambian de nombre los estadios, cambian de nombre tal, las camisetas se cambian cada semana por razones de tal. Y nada de eso rompe la inocencia de la identidad de un club. El Manchester United lo compran unos magnates norteamericanos, la traición de las traiciones, y no se pierde esa relación, esa inocencia. Mi vinculación con la Real, la tuya con el Barça, está muy por encima de lo que le pueda pasar a tu presidente, sus palancas, sus gaitas, sus faenas, o lo que nos pase la Real un año mejor o peor. ¿Cómo se fija esto, verdad? Yo creo que se fija en la infancia, se te queda ahí metido y ya no hay quien lo mueva. Sí. Eso es imposible, ¿eh? Estoy de acuerdo, estoy desde la niñez. A mí me pasa como a ti, a mí más que el fútbol me gusta el Barça. Claro. Yo veo fútbol con otros equipos, bien, lo veo bien, pero cuando veo el Barça, pues es diferente. Es otra mi emoción, mi interés por las cosas, ¿no? En estos momentos, el Fútbol Club Barcelona Femenino está jugando la final de la Copa contra el Athletic Club. Bueno, yo tengo aquí una señal que me irá diciendo los goles que va marcando. Se lo digo por si ven que en algún momento me distraigo, ¿eh? Y es el equipo femenino. Pero claro, me pasa lo mismo con los juveniles. También los veo, los juveniles. Yo no es que los vea, es que los investigo, ¿sabes? Yo no veo, lo investigo. No. Y es curioso, porque fíjense que yo no vi un partido de primera división del Fútbol Club Barcelona hasta ya fundado cuando se funda el Camp Nou, ¿no? Ya está. Pero no transijo en otra cosa, ¿no? El Barça, el señor Arévalo, que era el colmado, el tendero de mi calle, una bellísima persona, un buenísimo tío, buenísimo, calvo, republicano, hasta la medida, era del Español. Y me quería mucho, y de alguna manera era el hijo que él no tenía, ¿no? Y me llevaba, Juanito, vamos a llevar al fútbol. Bueno, y me llevaba a ver al Español. Y yo iba a Sarriá encantado de la vida, ¿eh? No, iba feliz y me gustaba. Me llevaba, entre otras cosas, porque me llevaba en taxi. O sea, en un taxi que se cogía entre 5 personas, se montaban en un taxi, lo pagaban entre los 5 y te llevaba al campo, como los marqueses, allí, hasta el campo. Luego allí, pues siempre me compraba alguna chuchería y veía el partido, y al terminar el partido me compraba una revista que salía, un pasquí que se llamaba Goles. ¡Has salido goles! Anunciaban por la calle, ¡has salido goles! Entonces te enterabas, porque fue antes del marcador simultáneo. Aquí decían goleada. Pues eso, entonces salías del campo y te enterabas, ¡coño! El Atlético de Tetuán perdió en casa, cosas de estas, ¿no? Y pues así, pero el señor Arévalo no consiguió nunca convertirme al español. Si se hubiera tratado de una ayatolá que me hubiera llevado a la mezquita, ¿no? Seguro que yo sería musulmán, seguro. Pero en cambio aquel hombre no lo consiguió. Con el fútbol no se puede. No, nunca en la vida. Y recuerdo uno de los días felices de mi niñez, fue una vez que mi madre me regaló una camiseta del Barça a la que había cosido ella, el número 8, que era el que llevaba Ladislao Kubala, que recientemente había fichado por el equipo. Aquel día yo tendría 11 años, por ahí. Fue un día realmente muy emocionante. Bueno, pues esto es toda la vida, uno ya lo sabemos, es decir, ya se ha dicho 1000 veces, pero es cierto. Uno puede cambiar de todo, de partido político, de mujer, de país, de todo, pero de equipo de fútbol. No se puede. La verdad, y yo solo conozco un caso. ¿Quién? Venga, a ver.
No, pobre, porque Bueno, está déjalo. muerto ya. No. Está muerto. Y sí, cambió por una cuestión política, porque se enfadó con los que se hizo antinacionalista, y entonces, como era del Barça, se hizo del Madrid, con dos cojones. Allá él. Pues, Yo le conozco. no, puede ser que lo hayas visto alguna vez. Era muy amigo mío porque era una bellísima persona. Pero tenía echaba la culpa al nacionalismo catalán de todos sus males, y la verdad es que de todos no los tuvo. No, pero el fútbol, hace no mucho lo comentábamos aquí, aparte de que efectivamente nos emociona, nos gusta, está pegado a nuestros recuerdos, a nuestra vida y tal, yo le concedo importancia. Quiero situar la importancia también. No vamos a exagerar, pero quiero situar la importancia. Por un lado, la que se ha mencionado muy a menudo, yo lo hago mucho, su condición de elemento transversal. Las sociedades están muy divididas. Hay viejos, pobres, jóvenes, tal, de derechas, de izquierdas, nacionalistas, nacionalistas, y no hay muchos elementos transversales. Cuando una sociedad tiene un elemento transversal, tiene que concederle valor, porque no hay muchos. Elementos que vertebran una sociedad. Pueden ser más ligeros, pueden ser menos ligeros. El fútbol es un elemento transversal. Aquí en años muy difíciles y amargos, que no había apenas elementos transversales, el fútbol sí podía ser un elemento transversal. Y por tanto, reconozcámosle ese valor. Y otro valor que yo quería saber señalar, había Jean Daniel, un periodista eminente que fue el fundador del Nouvel Observateur, era gran amigo de Albert Camus, y escribió un día un artículo que me encantó y decía, podría valer para otros deportes, pero me quedo con el fútbol porque es el que tiene más importancia. Vamos a ver, juega un partido de fútbol un equipo, por ejemplo, de Irán, la selección de Irán contra la selección de Suecia. Arbitra un japonés, ¿no? Y hay un reglamento y se cumple. Pi, fuera de juego, fuera de juego. Pi, mano, pi, penalti. Países ricos, pobres, cristianos, musulmanes, americanos del norte, del sur, del este y del oeste, han aceptado un reglamento. Y con muy poquitas excepciones, el mundo respeta un reglamento. Y decía Jean Daniel, joder, que el mundo no haya sido capaz de construir un reglamento respetado por todos a la vez, con muy poquitas cosas que nos valiera para vivir, es posible. Para jugar el partido de la vida no lo encontramos y para jugar lo hemos encontrado. Y decía, démosle importancia a ese pequeño detalle. No hay muchas cosas que unos iraníes y unos suecos en un campo de Colombia con un árbitro japonés puedan hacer con un reglamento que todos vayan a obedecer. Y por eso digo que sin llamar aquí tocar trompetas imperiales, pero si vemos el fútbol también hay. Es un juego, es un tal, es un negocio, es un circo, es lo que queráis, pero es más cosas. Y esa pequeña más cosa yo la quiero subrayar. Es un elemento transversal en sociedades que no tienen muchos. La sociedad se está encanallando de una forma, como sabemos, lamentable, incluso muy peligrosa. Por tanto, sin exagerar, pero no le quitemos importancia a los poquitos elementos transversales que tenemos. Y en segundo lugar, reflexionemos. ¿Por qué no llegará el día en que el mundo sea capaz de hacer 25 reglas, ponerlas en común y respetarlas todos juntos? Es que sería la pena. El fútbol lo logra. Lo vemos sin que nos llame la atención, pero pasa en el fútbol. También pasa en algún otro deporte, pero no pasa en la vida pública, política ni social. No, parece interesante esto. Oye, y además en este sentido yo le tengo mucho que agradecer al fútbol como elemento transversal, ¿no? y unificador. Sobre todo al fútbol y a algunos futbolistas también, especialmente, mucho. Yo no sé cómo habrán vivido ustedes su afición futbolística, ¿no? Más o menos exacerbada, ¿no? Cómo habrán vivido ese hincha que todos llevamos dentro y cómo habrá vivido este hincha en su casa, por ejemplo. Yo, felizmente casado, tengo 3 hijos, 2 de ellos chicas. Afortunadamente, la del medio, mi hija María, ha sido una extraordinaria compañera de viaje para mí en el sentido futbolístico. Como chica que amaba el fútbol, ama al Barça y con la que hemos compartido yo desde la tribuna
desde mi asiento, y ella desde los almogávares, pintada con la cara, con estas cosas, allí su felicidad, ¿no? Y también, pues, yo he tenido que, pues, estoicamente durante muchos años de mi vida, aguantar voces a mi espalda mientras yo veía el fútbol, que me iba diciendo, pero ¿cómo puedes estar todo el puto día viendo fútbol todo el día? Viendo a esa gente corre y va, y la voz iba, venía. Hasta el día que apareció Ronaldinho. San Ronaldinho hizo que aquella voz se detuviera, ¿entiendes? Como San Pablo ante la luz. Se quedó allí y desde aquel día la voz se sentó a mi lado y empezó a compartir conmigo afanes del fútbol y ahora lo vemos juntos. Y ha tardado algún tiempo en entender el fuera de juego, ¿eh? No creo que de un día a otro, ¿no? Y con el VAR menos ahora. ¿Eh? Sí, que cuesta entenderlo. Hombre, es que con el VAR cuesta entenderlo más. Pero yo se lo debo, esto se lo debo a Ronaldinho. Y no se lo he dicho nunca. Espero que en algún momento pues, tenga la posibilidad de poder hacerlo y de agradecerle lo mucho que me ha hecho disfrutar del fútbol y la paz que ha traído a mi casa. Pues, sí. Y puedes ver tú, porque lo comentábamos hoy mientras comíamos, yo soy un aficionado grande a la Real, desde siempre le quiero tanto y sufro mucho con la Real. Pero cuando va bien, porque va bien, y a lo mejor no dura, cuando va mal, porque va mal y va a ir a peor. A partir del minuto 11 de partido, yo ya me pongo malo. He calculado, siendo por lo general un hombre templado y que ha sobrellevado adversidades de la vida de una cierta importancia, con bastante temple, reconozco que me pongo muy nervioso. En mi casa, ya está mi mujer aquí, sabe que yo a partir del minuto 10 me paso a ver una película, un documental. Cuanto más apasionante sea y más cegador, mejor. Porque si vamos ganando 1-0, ya digo, esto no puede durar. Y porque si vamos jugando mal, notas que aquello va a ir mal, nunca me había pasado. Me ha ido pasando cada vez más, y ha llegado el momento en el que yo estoy ahora mismo bastante en apuros, porque veo todos los partidos de la Real, pero con carácter retrospectivo, y me contaba Joan que él, sin embargo, aunque sufre como un lobo, los traga enteritos. Yo no puedo. Pero antes sí podía. ¿Esto qué es? ¿Hacerse mayor es esto? Tú sabrás, yo qué sé, yo no. Porque a mí no me ocurre, ¿no? ¿A ti? Pero conoces gente a la que sí le ocurre. Sí, tengo una Joan Alberto Amargós, que es un grandioso músico y compositor, director de orquesta fantástico. No puede, se va, se esconde en el váter, hace cosas increíbles. Cuando lo llevo, te lo contaba, cuando lo llevo al fútbol, ¿sabes? Vamos juntos, nos gusta mucho ir con él. Él pone el bocadillo del medio tiempo, un bocadillos maravillosos que prepara su mujer con un jamón extraordinario. Y yo pongo el carné, entramos los dos y nos sentamos a ver. Pero es complicado, yo lo quiero mucho, pero es jodidísimo estar viendo el fútbol con un tío que se sienta, está a tu lado, así, sentado, todo en buen sitio. Porque es muy estrecho, ¿no? Entonces está viendo partidos. Y tú estás abajo, ¿entiendes? Es que recibí bien, hombre. Bueno, pues hay cosas curiosas, por ejemplo. Sí, yo lo puedo ver. Tú lo puedes ver. Y luego, las circunstancias, en nuestra familia, por ejemplo, es una familia muy unida, y hemos tenido una inesperada circunstancia, que es una nieta nuestra se nos ha hecho del Madrid. Entonces, es un fenómeno muy curioso en nuestra familia, porque no es raro, es como si se hubiera hecho, yo qué sé, bufo. Bueno, un día aparece la chavala, mi hijo el mayor, que es de la Real, más que de la Real, me estuvo diciendo, Aita, he fracasado como padre, realmente no podía esperarme, yo me he esforzado, he hecho lo que he podido, pero mira esta criatura, me sale del Madrid, joder.
Y un día la niña que se ha hecho del Madrid, como a mí me manda Florentino todos los domingos una invitación para ir al palco, no voy nunca, pero me manda todos los domingos, ella ve y me dice, oye, llévame un día al Bernabéu. Yo me la voy a llevar, que sí, por favor, me aprieta y tal. He aquí a mi nieta pidiéndome por favor que le lleve al Bernabéu y a mi hijo diciendo que no se me vaya a ocurrir semejante disparate. Y yo como Salomón, en medio de ¿qué hago? Y arbitra a mi hijo el pequeño. ¿Qué hacemos? Y dice, mira, una persona que tiene, con perdón, los huevos de ser del Madrid en esta familia, merece respeto, así, y reconocimiento. Así que hace el favor de llevarla. Y fui y le llevé. Un gesto de nobleza grande por mi parte. No, sí. Tema que no hablo yo de este tema. Pasemos un tupido velo. De momento yo estoy todavía en fase de reconocimiento. Fase de reconocimiento. Claro, todavía. Pero bueno, son cosas que le puede pasar a cualquiera esto. No es grave, hay cosas más complicadas. Yo quería también hacer un pequeño comentario sobre los cantos en el fútbol. Tú crees el canto en el fútbol, ¿no? O sea, el público canta. Aquí canta, pues, churi, urdi, ¿no? Y tú, todo el campo es un plan y tal. Y bueno, a mí me suele gustar mucho seguir los himnos de los países y tal para ver qué dicen las cosas, ¿no? Paréntesis, los uruguayos, que tienen tanta fama de ser tan duros, tan recios, su himno nacional dice 30 veces sabremos cumplir, sabremos cumplir, sabremos cumplir. Y uno se da cuenta de que todos los futbolistas uruguayos están en cierto sentido marcados por sabemos cumplir. Y me gusta mucho tratar de ver en los himnos qué pasa por detrás. Y estaba así, me ha gustado siempre curiosear eso, pero no sabía, el Manchester City, el estadio, así como en el Liverpool cantan el You Never Walk Alone, que es de pues, la comedia musical de Roger Hammerstein, el estadio, tíos así de gordos, grandes, fuertes, tal, chicos, cantan Blue Moon. Blue Moon, you know me always alone, without the dreams in my heart. Un graderío de boronos así de grandes. El himno que cantan es el Blue Moon. Es genial, claro, el van de azul, ¿no? Dice, o sea, tú me has visto solo, siempre sin amor, siempre abandonado, pero un día apareciste y me llenaste mi corazón. Y el graderío del Manchester City, 50.000 tíos así de grandes. Yo, qué cosas más curiosas pasan. No había visto nunca algo así. Los demás ingleses cantan, casi todos cantan el mismo himno. Cantan el Glory, Glory, Aleluya, pero Glory, Glory, Man United, o Glory, Glory, Leeds United, Tottenham. Pero estos... Hay curiosidades en esto, ¿eh? A mí me parece muy divertido. Yo la que descubrí hace poco, mi hija, esto así, ahora vive en Australia en estos momentos, tenemos unos nietos maravillosos y a mí también, el deporte me gusta mucho, prácticamente todo. Me tiran algo que bote y yo voy detrás, me tiran una cosa que ruede y yo voy detrás. Me gusta todo el deporte. Yo había visto fútbol australiano, que no sé si lo han visto nunca. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, ¿eh? Es lo más brutal que yo he visto, que se chocan de una manera increíble, ¿no? Unas patadas en la cabeza, una cosa realmente... Si pueden, mírenlo un momento, ¿eh? Un poco de estómago. Pero pongan fútbol australiano, lo miran y vean las jugadas, y si ponen jugadas violentas, van a ver lo que es esto. Bueno, mis nietos, evidentemente, les encanta el fútbol australiano. Y me llevaron a ver el equipo de la ciudad, el campeón los 2 últimos años, el equipo de Brisbane. Entonces, mi sorpresa fue mayúscula porque cuando salió el equipo al campo, empezaron a cantar el himno la gente. ¿Saben cuál es el himno? La Marsellesa. Digo, y le decía, esto es el himno de Francia. Sí. Con la mayor normalidad del mundo, cantan la Marsellesa.
Imagínense si andan escasos muchos equipos de himno. En cambio, nosotros tenemos unos himnos muy consolidados. Sí, muy consolidados. Sí, Mis nietos también, los australianos, hacen cantan. Tot o cam es un clam, porque tienen un ligero acento, ¿no? Sí, sí. Pero saben el himno del Barça y lo cantan, porque está ya parte de la familia. Mi nieta, que tiene 5 años, también canta el himno, ya Carlos lo saben. Son cosas que, pues que uno aprende. Y yo les confieso que cuando iba al campo, porque desde que me lo han tirado abajo no he vuelto a ir nunca más al campo, porque ir al estadio de Montjuïc y tal, y en fin, me parece una época, una travesía del desierto complicada. Cuando vuelva a ir al campo volveré a cantarlo el himno, me levantaré, me pondré en pie cuando salga el equipo, sujetando fuerte el bocata, cantaré el himno. Y me gusta. Tú has sido una persona que el otro día te decía que, quiere decir, el fútbol cómo ha evolucionado. Desde hace, cuando éramos otros chicos, unos años el franquismo y tal, el fútbol parecía una cosa de boronos, y muy poco refinado, la gente intelectual lo miraba con un cierto desdén, se aludía, o sea, pues a cosa de Platko, del poema de Platko, tal, pero en general una cosa, en cierto sentido, despreciada por la intelectualidad, un poco en general, ¿no? Las chicas no lo miraban, un tema de bárbaros. Yo lo que creo que Joan fue un hombre clave en el reconocimiento de la copla como algo no vergonzante, porque hubo un tiempo en el que parecía que la copla era una cosa repugnante, que todos nos habíamos criado oyendo los Rolling Stones, y no era verdad, nos habíamos criado con la copla. Y un día este hombre, que tenía una autoridad, como la tiene, enorme, dijo que a él le gustaba la copla, que él se había criado con la copla y que había estado cantando campanera cuando era pequeño, como yo y como todos. Y entonces la gente empezó a tomarle respeto a la copla, que ahora saben. En el tema del fútbol también ahora ha cambiado por completo. Las chicas van al fútbol, los futbolistas son ídolos como los grandes estrellas de cine o grandes estrellas de rock, sus modas, sus rapados, sus tatuajes marcan estilo. Nunca había sido así. En la época de nosotros chicos, los futbolistas eran gente seria, discreta, no eran figuras así, grandes cochazos monumentales. Todo esto ha sido un cambio enorme en la historia del fútbol, el propio fútbol, digo, que se ha producido en una línea así, y luego desde el punto de vista social está marcando tendencia de moda, de estilo, de todo, de referencia para los jóvenes, para las jóvenes, para tal. Ha hecho una evolución muy grande, ¿no? Yo me pregunto hasta dónde irá, pero este es uno de los cambios grandes del fútbol. Cuando éramos nosotros jóvenes, o sea, las chicas despreciaban el fútbol y la gente un poco leída e ilustrada se agarraba un poquito de la nariz. Aquí en Donosti nos defendíamos, porque como Eduardo había sido de la Real y Elías Querejeta de la Real, eso nos daba mucha cobertura. Pero fuera de aquí se miraba como una cosa un poco más lamentable, ¿no? Fíjate cómo ha cambiado eso, ¿eh? Sí, algunas cosas para bien. Es decir, muchas. La incorporación de la mujer al fútbol me parece magnífica. Es decir, cuando éramos niños, cuando yo era niño, cuando yo era niño, las chicas no se les ocurría jugar al fútbol. Es decir, eran marimachos las que jugaban al fútbol y todo eso. Bueno, pues ahora afortunadamente pues vemos equipos de fútbol que juegan, que se te cae la baba. Por cierto, ¿cómo van? Por favor. ¿Ganando? Bueno. Vale. Pero, hombre, sí, pero hay que tener certeza, hay que estar seguro. Estoy en el espía, está bien. Esto lo llevo haciendo yo toda mi vida, no te creas que soy, ¿eh? Que en los conciertos también yo tengo mis chivatos que me van... A mí me tocó el día del Inter, el penoso día del Inter, y yo pasé del 3-2 al 3, de la victoria a la derrota en un momento, y estaba en el escenario en aquel momento. O sea que he vivido momentos de todos los tipos. Y bueno, pues lo de las chicas, pues es fantástico que estén incorporadas. Los futbolistas también siempre han tenido otros modelos, porque los futbolistas de ahora no son ellos los que crean tendencia. La tendencia lo crea una música juvenil que tiene un éxito fabuloso, extraordinario, a mi modo de ver
sumamente curioso, ¿no? Que es la que crea unos personajes que ellos en sí llevan estos pantalones, llevan estos pelos, llevan estos collares, llevan todas estas cosas, y los futbolistas adaptan estas cosas. Si te fijas, los futbolistas se copian mucho entre ellos, o sea, deben venir al mismo barbero todos, porque todos llevan el mismo... Viene del reggaetón todos. Sí, el reggaetón, esta música, que bueno, el reggaetón es una parte de toda esta cosa compleja y bueno, que está ahí y que, bueno, que como todas las cosas, sobre todo todas las músicas, pues tienen un desarrollo y que a veces lo que está en el escaparate pues es lo que más que lo que está en el escaparate es lo que más se vende o lo que más se vende lo pone en el escaparate. Esto nunca se sabe cómo funciona. Pero a mí no, hay cosas que me gustan menos, es decir, el poder que puede tener determinadas gentes sobre el fútbol, controlar el fútbol, el control del fútbol en sí. O sea, por ejemplo, en América, en México, se está dando que millonarios controlen a la vez 4 equipos de primera división, con lo cual pueden manipular a todos los campeonatos. O sea, tienen una posibilidad de poder chapucear como quieran, ¿no? Pues esto está pasando. Claro, el dinero está llevando mucho, manejando mucho estas cosas, ¿no? La necesidad o sea, los medios por los cuales se nutre económicamente el fútbol también son muy complejos, ¿eh? No son tan fáciles, ¿no? No son tan fáciles de aclarar, ¿no? El dinero que cada equipo puede invertir, cómo lo puede invertir, todas estas cosas son tan complejas como la propia existencia de la FIFA y de la UEFA y de los tinglados que se puedan montar. Bueno, esto económicamente creo que es un lío. Lo que pasa es que esto no me destruye el fútbol, el fútbol que me gusta como deporte, no me abarata decir, la calidad que puedo encontrar en un toque de pelota o en una jugada. Esto no me lo destruye. Es lo que digo, que queda salvo. O sea, que a pesar de todo esto que estamos diciendo, que parecerían cosas que podrían irnos desencantando, no nos desencantan. Eso es lo más curioso. Bueno, supongo que sí que nos desencanta. Un poco nos cansan. Sí. O sea, a mí, un partido detrás de otro, que ya no sabes si es el último de la jornada anterior o el primero de la próxima, si es de la Copa de Europa, de la FIFA, de la UEFA, de la NAFA, de la AFA, ya realmente por empacho te termina cansando, ¿no? Pero todos estos elementos, digamos, decepcionantes, sociales, del dinero y tal, pero ahí el territorio final es donde el niño pequeño fijó su recuerdo, eso no lo toca nadie, ¿no? A mí me gustaría saber cómo va a evolucionar. El otro día mi hermano Ramón me decía, está pasando algo que tú dijiste. Él recordaba que yo había dicho hace años una cosa que no me acordaba yo, pero él me dijo, le dije, llegará el día en que se fichará a futbolistas para un día. Ahora ya, ante el próximo campeonato que hay, empieza ya a haber movimientos para ficharle a Ronaldo para un partido tal día. Yo le dije un día, llegará el día en que la Real dirá, mira, para el partido contra el Atleti del 27 de febrero nos hemos asegurado a Lamine Yamal, que le pilla este día tal, un millón tal, juega Lamine Yamal. Sí, el Atleti me parece que le coge al delantero del Liverpool, que parece que está de vacaciones y tal. Que como si fuera un juego en el que ya no se va a respetar ni siquiera los elementos sustanciales del club y vamos allá a retales pillando, ¿no? Y otra cosa que a mí me preocupaba, porque un amigo mío que es inglés me lo decía, ¿no? Los precios del fútbol que están haciendo un poco difícil que pase lo que pasó cuando era pequeño. En mi casa éramos 7 hermanos socios de la Real. 7 socios, con carné, los 7. Y mi padre tenía una carnicería. No nos iba mal, pero era un carnicero. Teníamos 7 carnés de la Real Sociedad. Y yo decía, llegará el día en que, por supuesto, no podrá una familia tener 7 carnés de la Real Sociedad. Imposible, ¿no? El campo se llenará de palcos VIP a un precio altísimo, estará lleno de palcos VIP, de tal empresa, de tal club, a precio formidable, atendidos formidablemente. El público los verá desde su casa, el partido, la televisión lo verá, porque estará fuera del alcance de una familia media el seguimiento del fútbol. Pero luego tampoco pasa eso,
Porque parece que pasa, pero luego resulta que no pasa. Porque uno va al Dortmund y el Gradivell Dortmund está absolutamente, es la bandera de obreros como siempre, abarrotados, ¿no? Pero sí es una amenaza para el fútbol. Es una amenaza que una familia, un deporte popular, digamos, que era lo que ahora hay muchos más deportes, de pequeño nosotros tenemos el fútbol, otra cosa, que pueda poner en riesgo su condición de elemento popular porque el factor económico lo disuada a partir de una cierta línea. Luego, hoy, no sé cuánto vale el carné de socio de la Real, pero una familia, 7 carnés, no creo que tengan muchas familias 7 carnés. No creo que haya ninguna. No. ¿No? Bueno, lo que no tienen es 7 hijos tampoco, ¿eh? No, claro. No, pero a lo mejor entre un cuñado, un vecino, un primo. No, sí, lo que pasa es que no hay 7 hijos, es verdad. A mí con lo que dice, a mí es que me estoy empachando mentalmente, de verdad, ¿eh? Porque está diciendo tantas cosas interesantes y que se me van yendo los hilos, y si hablo yo solo todavía se me van a ir más. Hay cosas que me gustaría de todo esto remarcar. Las entradas son muy caras. El campo está lleno. Bueno, el estadio de Montjuïc no está lleno. Y si está lleno de turistas. O sea, los socios, el Barcelona no ha conseguido movilizar a la masa social para llenar Montjuïc, porque además es comprensible porque es muy incómodo. Es un lugar muy incómodo. El Barcelona está teniendo unos resultados muy buenos futbolísticamente, está jugando extraordinariamente bien, estamos todos muy contentos, pero el vacío de afición es notorio. Es decir, la fuerza que tiene un campo como el Nou Camp, ¿no? Todo allí, todo aquel estadio cantando, y todo, esto no es, aquello es imposible. Y si en el futuro el precio de las entradas y los palcos y todo esto, sí, yo creo que sí, que el Nou Camp nuevo pues tendrá una cantidad de palcos que no serán ni de gente, serán de sociedades anónimas, de empresas y todas estas cosas que van a servir, sí, todo aquello de invitados, o sea, de gente que comerá bocadillos servidos por azafatas y la comida de champán y todo esto, pero no podrán prescindir de la plebe. Porque sin la plebe no se mueve, sin la gente, los aficionados de a pie, los que gritan, los que lloran, los que sufren, sin esto abajo no pasa nada. O sea, no hay emoción, no puedes poner risas de cartón ni aplausos de papel. O sea, aquello hace falta. El Dortmund vibra porque vibran todos aquellos y porque las entradas son más baratas. Por eso, las entradas si no fueran son tan muchísimo más baratas no irían. en Alemania, cuidado con eso, siendo un país que tiene un nivel de vida muy superior sí. al nuestro, ¿no? Pero bueno, en España estamos hartos de ver estadios vacíos, es decir, en primera división, en segunda ya no te digo. Y la tercera pues es inexistente. O sea, no, ahora perdonadme porque habría que hacer primera federación, segunda federación, tercera federación, todo este lío que se han montado, que no lo entienden ni ellos, ¿no? Pero en fin, esto es muy complicado. Falta el fútbol, la base, lo que hablábamos el otro día. Sin la base, sin esta base de ánimo tal, toda esta cosa se deteriora incluso. Es decir, ya los niños ya lo verán de otra manera distinta que lo veíamos nosotros y no sé, yo no sé si... Juegan un papel importante los grandes ídolos. Por ejemplo, ahora, caso del Lamine Yamal, o sea, estamos Donosti y Barcelona, estamos aquí marcando la conversación. Aquí hay un gran respeto por la hinchada y en Barça hay un respeto grande por la Masía. Son, digamos, dos aficiones que tienen bastante bien anclado el asunto en el suelo, ¿eh? Luego, que aparezcan figuras, críos de 17 años, figuras mundiales, eso también se convierte en un imán para la gente joven. Porque dicen que uno de los problemas que hay para los chicos jóvenes, que ya no aguantan 5 minutos nada. O sea, cualquier relato, todos los que nos dedicamos a la comunicación sabemos que pasados 5 minutos, los chicos, es el margen que te dan, ¿eh? No te dan más de 5 minutos. Ni para un libro, ni para nada de nada, ¿no? Y el fútbol está empezando a tener la dificultad de conectar con unos chicos que van un poco histéricamente de aquí para allá, viviendo un flash, otro flash, y que se fijan menos en las cosas. Tiene una cierta dificultad de futuro el fútbol, por lo que tú dices, el anclaje en la gente joven, que vive de otra manera las cosas, y que se puede, sin embargo, competir, no haciendo tonterías con los precios, o sea, no echándoles fuera de los estados porque no puedan ir, jugando serio
con el pueblo, con lo popular. Y en ese sentido me parece importante que los clubs tienen que entender que no son solo organizaciones para crear equipos de fútbol y vender entradas. En ese sentido, no porque estemos aquí, pero la Real Sociedad, con Joaquín, etcétera, tiene una teoría muy integral de lo que es el fútbol dentro de la sociedad. El Barça lo conozco menos, pero dada la importancia que le concede la Masía, parece que tiene también un poco metidos en la cabeza. Porque como no tengas eso metido en la cabeza, estás perdido. O sea, o la Real es Guipúzcoa, porque hubo un tiempo que parecía que la Real era San Sebastián. Es Guipúzcoa. Bueno, o la Real es Guipúzcoa y representa a Guipúzcoa y los chicos de Guipúzcoa sienten Guipúzcoa, o si no es difícil que puedas superar estas corrientes de moda que hacen que no vayan a poder existir un espectáculo que dura demasiado, que a veces pasan muchos minutos sin que ocurra nada, etcétera, ¿no? Hay unas ciertas dificultades sociológicas que aparecen como amenazas, digamos, para el fútbol, ¿no? Y que pueden seguramente neutralizarse, los que se dedican a esto tendrán que estudiarlo, ¿no? Pero creo que es importante que lo anclen bien a la sociedad, que tengan un sentido en la sociedad, que no sea solamente un club que vende entradas, y por otro lado que tenga la suerte de contar con luminarias que de repente se convierten en referentes de moda, porque ahora Lamine Yamal se ha convertido en un ídolo de los chicos, un ídolo total de los chicos en Barcelona, en todos los sitios, Claro, con chavales, que ahí salen muchos críos, este tipo de crío joven sí tira mucho de los chicos, Eso tira mucho. El otro día no sé dónde leí que Lamine Yamal había sido, en Europa ya, era un calambrazo de moda, Y esto es muy importante que pase también. Bueno, pero claro, es que tú decías también que lo de los 5 minutos. 5 minutos también son lo que duran las cosas a veces, Todo tiene que ir muy rápido, todo tiene que pasar de aquí para allá, venga hasta que el otro, venga. Y de momento te resulta que te aparece un gran jugador que tiene una edad determinada y venga, ay, que está pim, pam, o no, cuidado que se puede hacer daño, ¿entiendes? Cuidado que supera la familia, el ámbito familiar. Claro, Lamine tiene esta magia que aparece de vez en cuando, ¿no? Yo la recuerdo, como Messi la tuvo en su momento, como Ronaldinho, te digo, de los que yo he visto, ¿no? Luego hay muchos otros. Estos que hacen algo diferente, que inventan cosas. Este chico inventa cada día cosas. Claro, este chico, en un mundo en el que todo va tan deprisa, en el que la exigencia es tan inmediata, en donde en el fútbol cada vez se está intentando exprimir más la vaca, cada vez hay más partidos, cada vez los jugadores tienen menos minutos para descansar, para pensar en otras cosas. Joder, es que esto todo el mundo va muy apretado, todo el mundo. Y creo que, claro, y cuando pensamos que el fútbol tiene solo de existencia, así, no llega a un siglo, 125 años puede tener en algunos casos, ¿no? Pero igual que nació, pues el fútbol morirá, el fútbol se acabará, se hundirá, pero de alguna manera, como es natural, como todo. Parece que tengamos la pretensión de que esto dure. A mí, evidentemente, mi pretensión es que dure mientras yo esté, ¿no? Como tantas cosas, y no, pues a mí que me da el fútbol. Otras cosas sí me gustaría más que se asentaran, ¿no? La escuela pública, por ejemplo, me interesaría más que se asentaran, la medicina pública y en fin, toda una serie de cosas, esas sí que me gustaría que mejoraran constantemente. Lo otro, claro, pues mira, cuando yo veo este artefacto que se han montado los ¿cómo se llaman? Estos que hacen cosas de televisión, el Piqué y los de televisión, ¿cómo se llama? El Kings, ¿cómo os digo eso? El Kings League. A mí de verdad es que me parece una gilipollez. Eso que empiece con el presidente tirando un penalti, pero ¿esto qué es, hostia? El presidente del equipo baja y tira un penalti. Se pasa corriendo 40 minutos, 60 minutos, y los últimos 10 minutos cada gol vale el doble. Joder, dice, pero bueno, no, es una cosa. ¿Y estas son las mejoras que pretenden para el fútbol? A mí hay cosas que me parece que están bien, por ejemplo, cuando se decidió no poner los 2 porteros, esto me pareció muy bueno.
No, claro, poner dos porteros también va a gilipollez. Pero ahora, el año que viene, no sé si lo saben, pero yo se lo explico, porque muchos no lo saben y va a entrar en funcionamiento. El portero solamente podrá retener 8 segundos el balón. Sí. Esto, porque claro, cuando va a haber los cristos que se van a montar. Cuando vea que un portero la para, se tira para un lado, la aguanta y todo esto. A la Real le pasó una vez que le hicieron una faena porque retuvo 6 segundos un partido. No, pero no, ahora ya se lo ponen. Indirecto. Hostia, lo que se va a montar en los campos. Hasta que no se aprendan esto. Luego, lo de las manos. La mano, ahora es penal, ahora no. Coño, pues se ha hecho lo mismo que el otro día. Ah, sí, pero es que le venía de un rebote en la cabeza. Bueno, o sea, es las cosas que tienen que ponerse a hacérselas mirar. Ahora también esta gente, y tiene que haber gente que piense, o sea, que actualice el reglamento y luego que hagan programas especiales para explicárselo a la gente. Tenemos que inventarnos un programa que sí. calienta que sales. Que sales, sí. Con subtítulos en distintos idiomas. Sí, para explicarles a la gente cosas de estas, porque luego esta gente va al fútbol. ¿Entiendes? Y se cabrean y bastante problemas hay. A mí, antes de que nos echen estos señores, me gustaría hablar de una cosa, que es que para mí es muy importante. Que el fútbol tiene una misión que cumplir como cualquier espectáculo. No vale todo. El fútbol ha de tener una labor, ha de hacer una labor pedagógica en todo lo que es en el mundo que pretende captar. Y no la hace. El fútbol infantil y el fútbol de los niños, ya no hablo de categorías. Los niños, desde que nacen y juegan al fútbol, aprenden todo tipo de marrullerías con la aprobación de sus mayores, constantemente. O sea, les enseñamos a tirarse, a fingir, a agredir, a ser irrespetuosos, a una serie de cosas que tendrían... Bueno, yo a veces pienso, digo, ¿qué tonterías dices si en su casa ya son así? Pues sí, no en el fútbol, ya esto tendría que empezar en su casa. Pero les quiero decir que a mí no deja de revolvérseme la tripa cuando veo a un niño de 10 años escupiendo en el suelo. Todo el rato escupe cuando juegan. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque ven a los profesionales escupir. Y yo me pregunto, ¿los realizadores de televisión no podrían ser amables y ver que cuando un jugador va a escupir, cortar la imagen? Porque me vuelvo a preguntar, ¿por qué en los demás deportes no escupen los jugadores? ¿Ustedes han visto alguna vez? Yo en baloncesto no he visto que los jugadores escupan. O no me fijaré más, pero... Y mire que corren en baloncesto, y mire que sudan, y mire que apretan, y mire que se les debe secar la boca. O solamente les sale saliva a los futbolistas. Pues yo les rogaría a los futbolistas que no escupieran tanto. O sea, que si lo hacen, que lo hicieran de una forma más discreta. Porque si no están enseñando a nuestros niños a escupir, que no está mal. Pero bueno, desde yo, como nací en la época de las escupideras todavía en las casas, recuerdo con un asco profundo aquellos objetos de loza que estaban allí al lado del perchero y a los cuales la gente dedicaba unos cuantos gargajos al día. Yo, si se lo pueden evitar, queridos peloteros, evítenlo lo posible. Y si no, disimulen. O saquen, les levantan la camiseta y lo sueltan allí. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Cuando éramos chicos, en los bares era frecuente que ponía prohibido escupir bajo multa de 1 peseta. Ahora ya no se pone, pero no por se puede escupir. Se supone que el ser humano avanza en civilidad y ya no hace falta decir prohibido escupir. Tiene mucha razón. Michael Robinson, tan querido y recordado, a mí me llamó y a otros porque intentó durante un tiempo una campaña para hacer lo que tú estabas denunciando, lo contrario. Es decir, él decía, cuando yo vine me quedé impresionado de cómo los futbolistas se tiraban fingiendo, engañando, y los entrenadores los jaleaban y su prensa les acompañaba y la gente consideraba normal hacer eso, ¿no? Yo me quedé impresionado.
Cuando vi a los niños hacer lo mismo, reproducir eso mismo, me quedé espantado. E intentó él hacer una pequeña movilización, me llamó a mí, que pensaba llamar a alguien más, para hacer una pequeña movilización para acabar con este escándalo. Y se produjo, fracasó, porque no encontró apoyo ni en los medios a los que se dirigió para decir, ayudadme a acompañarme en este tipo de proceso. No, porque no te vamos a decir. Los clubs no van a querer participar en la aventura de acabar con esto, porque está ya muy metido el rollo de fingimos y hacemos qué tal, engañamos al árbitro, etcétera, y como no van a cambiar ellos, no vamos a intentar que los niños cambien, porque no van a cambiar si no cambian los mayores, y los mayores no van a cambiar. Y se quedó Michael Robinson muy decepcionado, porque él durante un tiempo creía que iba a poder montar una campaña para acabar con estas bromas de los niños, ¿no? Porque en el fondo, y por elevar un poco el tiro, que tú lo has elevado ya, es que el futuro lo que está muy relacionado con que le ocurra a la sociedad. A mí también me importa la sanidad pública, más que el fútbol. Me importa la educación pública, más que el fútbol. Me importa la convivencia social, más que la convivencia en el fútbol. Porque si no, el fútbol, que refleja de una manera perfecta lo que ocurre en la sociedad, está reflejando cosas que dan miedo. O sea, la hostilidad entre las rivalidades de los equipos es tradicional y nos parece estupendo. Pero el encanallamiento, basta ver en un periódico los comentarios de los que escriben apuntes y comentarios después de una crónica o lo que sea, destilan un odio que yo no recuerdo haber visto antes. O sea, una intensidad grande. Hay un encanallamiento que el fútbol recoge, ¿no? Sería bueno que lo pudiera evitar. Por eso yo quisiera recordar a Michael Robinson, un tío extraordinario y que intentó lo que sería muy bueno que ocurriera. Que no vayan padres a partidos de sus hijos a portarse como forofos más bestias que los más bestias de un partido profesional, que metan a los niños en un lío de rivalidad prácticamente patológica, enfermiza, histérica, pero eso ya no parece que sea posible. Pero bueno, si el mundo está como está, tenemos tantas dificultades para saber qué va a ocurrir dentro de 10 años en todo, que está el mundo que parece que se le han roto las costuras del traje y va reventando por todos los lados, difícilmente podremos esperar que el fútbol se salve de este lío. Confiemos en que ese lío general del mundo se medio ordene y así el fútbol podrá ordenarse también. Yo por el momento solo reflejo mi orgullo como seguidor de la Real, porque creo que algunas de las virtudes que creo que el fútbol tiene que tener, los tiene mi equipo. Sinceramente lo creo. Lo conozco mejor que otros equipos, seguro que hay otros equipos también, pero a mí me gusta que mi equipo sea serio, que tenga fama de serio, que pague, que no tenga pufos, que no esté metido en escándalos, que no sea famoso por estar haciendo el ridículo por todos los lados, que sea un poco como somos los guipuzcoanos, posiblemente un poco sosos, pero formales. Y me parece que el fútbol eso sí puede hacer. Y me gustaría que eso pudiera copiarse. El modelo de la Real me gusta mucho a mí. Si todos los equipos fueran como la Real, no sé qué tal sería deportivamente. Pero este es un equipo muy serio. Y hay muchos equipos muy serios, pero hay muchísimos que no lo son. O sea que yo creo que la Real, en ese sentido, a mí me enorgullece ser seguidor de la Real, francamente. Yo no tengo nada que decir. Bueno, a ver, cuéntame alguno de los Yo soy del Barça. días emocionantes de tu vida futbolista. Ese gol que no has olvidado, esa jugada. Y el segundo que le mete ¿Dónde estaba? Messi en la final de la Champions al Manchester en Roma. ¿De cabeza? Ah, sí. ¿Es de cabeza? Yo estaba detrás de la portería. ¿Tú estabas ahí? Sí, les voy a contar una cosa que es muy... Yo tenía una entrada de tribuna para mí, pero venía mi hija María, siempre mi hija María. Venía mi hija María, no sé, de Londres, y yo la fui a esperar al aeropuerto, y entonces el grupo que venía conmigo me dejó las dos entradas, pero en lugar de tribuna eran del gol, de uno de los goles. Y entonces yo me puse mi camiseta, mi hija le llevaba la camiseta suya a mi hija, nos fuimos los dos al campo, allá al Estadio Olímpico, en Roma. Bueno, en el partido muy emocionante, metemos el primero, en la segunda parte, estábamos y Messi se levanta, Van der Sar, el pedazo portero,
tira para atrás, pasa la pelota y el enano con la cabeza, ¡pam!, al otro palo. Yo bajé, salté de mi asiento, evidentemente, me quité la camiseta y bajé hasta abajo y volví a subir la gradería. No hay ni una sola foto mía, o sea, todos aquellos que eran no había nadie que se fijara en otra cosa que en el campo. Qué cosa más grande y maravillosa. Nadie miró, nadie lo que ocurría alrededor, ni que un loco se hiciera aquella... Nada. Y eso que en mi camiseta ponía claramente Serrat, ¿eh? No crea que iba de incógnito. Pues esto me ocurrió aquel día. Sí, aquel lo recuerdo con gran... Bueno, alguna, y también muchos. El de José María Vaquero con el Kaiserslautern. También me acuerdo de ese gol. Qué golazo aquel. Bueno, muchos, yo no sé. Mi día de gloria con seguidor de la Real, o sea, mi aportación a la historia del club, que merece un recuadro, fue cuando yo era director de informativos de la tele, de la única tele que había en el año 1981, cuando ganamos la Liga. El año anterior, el día famoso que nunca olvidará la Real, que empatamos a 2 en el Bernabéu después de ir ganando 2-0, cuando nos soplaron un punto que fue decisivo y que por eso, y no por Bertoni, perdimos la Liga. Yo estaba en el Bernabéu el día del 2-2 con Javier Pradera, Elías Querejeta y Sancho Gracia, el uruguayo, que era del Madrid, pero también le tenía simpatía a la Real. Yo fui testigo de aquello, y aunque nunca me ha gustado criticar a los árbitros, afirmo que fue un robo. Bueno, como todo el mundo en San Sebastián sabe. Bueno, y pregunta a los jugadores de la Real, a los más serios, todos te dirán, bueno, robo. Sí, bueno. Al año siguiente yo era director de informativos de la tele, de la única tele que había. Se jugaba la última jornada, la Real tenía que empatar en Gijón y el Madrid jugaba en Valladolid. Tenemos reunión la víspera con los chicos de deportes, digo, chavales, vamos a ver, mañana se acaba la Liga. Si gana la Real, es un acontecimiento, de manera que al acabar el telediario haremos un programa de media hora dedicado a la Real. Si gana el Madrid, no, porque ganamos a menudo y no es tan acontecimiento. Entre la redacción, que eran todos del Madrid, joder, hay un mosqueo. Digo, vamos a ver. Primero, porque estoy cargado de razón, y segundo, porque soy el jefe. Luego, prepárese un programa de 30 minutos por si gana la Real. Y luego llega el día famoso, llega el partido, va perdiendo la Real 2-1, faltan 10 segundos para acabar el partido, el Madrid ha terminado su partido en Valladolid, dan por hecha el triunfo de la Liga, están en el medio del campo todos dando la victoria y de repente mete Zamora, sabemos todos, gana el empate. Y los jugadores del Madrid caen de rodillas agarrándose de la cabeza. Yo llamo a la televisión y digo, quiero ese plano abriendo el telediario congelado. O sea, le quiero a Stili que... Dije, pero insisto, primero porque tengo técnicamente razón objetiva, yo soy periodista profesional. Es una noticia y está muy representada dramáticamente, ese segundo dramático se refleja de una manera perfecta en la imagen de los dos tíos de Madrid agarrándose la cabeza allí. Y segundo, porque soy el jefe. Y con toda la reacción en contra salió. Entonces yo creo que esa fue una aportación importante de mi humilde persona en la historia de la Real Sociedad. Ese plano de Stili y tal, agarrando, y Juanito agarrándose la cabeza en el campo de Valladolid, mientras Zamora metía un día grande de... Lo quiero contar porque, en fin, no digo que vaya a merecerme una medalla por eso, pero un pequeño timbre de gloria. Y luego un gol que metió Querejeta al Madrid aquí, el año 50 y tanto sería. Elías, que jugaba de interior izquierdo, un campo embarradito y tal, en la portería de Frutas, un tiro suave sobre un lado que tardó media hora en llegar a la portería. ¡Pam! Tocó en el palo y entró, no creo que ni un palmo pasó y ganamos 1-0. Gran día. Pero el gol de Messi me acuerdo, como quedó suspendido en el aire el tío. Sí, y un poquito inclinado. Y Van der Sar hacia atrás también. Pero claro, la diferencia era, Van der Sar debe medir. Era muy alto. Sí, 2 metros. Era como Courtois ahora, más o menos. Un portero así, ¿no? Enorme. Y el pequeñín allí detrás. ¡Oh! ¡Oh! Estos goles, sí.
Pues mi mujer, que no es futbolera para nada, pero que ya ha entendido lo sustancial de la vida y entiende lo que es el matrimonio y sabía la verdad revelada, ya entiende lo que significa la Real. Yo creo que se empadronó moralmente en nuestra casa cuando la Real ganó 4-0 en un daño al Bernabéu y sin decir una sola palabra sacó una botella de champán. Una persona con esa sensibilidad, desde luego, aquel día me demostró que no me había equivocado. Bueno, ya está, ¿no? Hemos hablado mucho, ¿no? Ya está, ¿no? Vamos al fútbol. Sí. ¿Qué ha hecho el Barça contra el Atleti? Media parte. Ya son las 8. Bueno, ya está. ¿1-0? Bueno, está bien. Suficiente. Bueno, señores, muchas gracias. Les repito que ha sido un honor estar aquí esta tarde y nada. Les ruego que me perdonen cualquier... Tenemos un detallito para vosotros. Ay, muchas gracias. Ay, qué bueno. Disculpen cualquier exageración que hayamos podido cometer, sobre todo yo, pero claro, es el resultado de las consecuencias. Joan, ¿Qué, Phil? calienta que sales. Sí. Ya. Ahí, estar de pie. A ver, ahora sí.